abogado y asesor, María Belén Millán, periodista, directora de Nueva Comunicación, y Jimena Folle, desde Uruguay, magíster en educación, expertise en conceptualización, implementación y desarrollo en proyectos educativos. Antes de dar comienzo oficial a este webinar, le vamos a compartir un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Cada miembro del panel va a estar desarrollando su temática en aproximadamente 15-20 minutos, dándole paso al siguiente disertante. Hemos estado atentos a todas las inquietudes que nos han hecho llegar cuando completaron sus formularios y esperamos poder abordarlas a todas. Por eso hoy, como es especial y la dinámica es diferente, no vamos a tener el espacio de preguntas, porque creemos que es un momento solamente para escuchar y relajarnos. Así que les damos la bienvenida a todos nuevamente, les recordamos mutear los micrófonos y esperamos que todos puedan disfrutar del encuentro de hoy. Así que los dejo con Karina, para que ella pueda comenzar con esta parte de la charla. Cari, bienvenida. Hola a todos. Bueno, yo tengo que compartir pantalla con ustedes. A ver. Ahí estamos, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Lo cierto es que lo primero que tengo para compartirles es por qué le dimos este lugar a las emociones. En muchas ocasiones las emociones toman lugares inciertos o con demasiado protagonismo y dominan toda la conducta nuestra, o negándolas y tapando. Entonces lo primero que intento proponerles es ordenar estas emociones para tener de parte nuestra un control sobre ellas. Bien, solemos actuar, luego pensamos lo que hacemos, y después nos damos cuenta que esa acción tuvo que ver con algún sentimiento que tenemos. Para esto es importante entender cómo funciona el cerebro, ¿no? La evolución ha ido dando cuenta de cómo el cerebro se fue constituyendo de manera distinta. En un inicio, el cerebro reptilíneo, que es el cerebro que se ocupa de la supervivencia, es el que actuaba, el único que actuaba. Tiene que ver con el comer, el dormir, las funciones básicas. ¿Sí? Es un cerebro que no tiene conciencia. A este cerebro la evolución lo ha como cubierto por el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones también llamado. Acá es un cerebro que no es consciente, es el cerebro que registra las emociones. Hay un pequeño puntito verde en esta figura que les muestro, que es la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones. No tiene nada que ver con la amígdala de la garganta, es una glándula que está en esta parte interna del cerebro y que genera que cuando nuestras emociones dominan en la acción, terminemos reaccionando frente a una situación que nos abruma. O sea, la emoción se ve abrumada por la situación y se genera una reacción. Y otra, luego el avance de la evolución ha hecho que se genere otra capa del cerebro, que es la puramente humana, que es la corteza cerebral. Es donde está realmente el raciocinio y la reflexión. Entonces lo más prudente es que logremos responder a las situaciones de la vida con un cerebro integrado, con un cerebro que dé lugar a reconocer cuáles son las emociones, pero con una situación que genere una reflexión y una decisión sobre cuáles son las mejores conductas. Lo importante es que en este circuito que se da de actuar, pensar y sentir, podamos hacer una intervención y que podamos actuar teniendo en cuenta qué sentimos y que hayamos pensado cuál es la mejor opción. Las emociones, como se describen, son una reacción psicofisiológica instantánea, como es el cerebro límbico que decíamos, ¿no? Tenemos registro en nuestro cuerpo a través de lo que nos pasa, por ejemplo, sudoración, tensión muscular en la zona de los hombros, sensación de taquicardia,
todos esos registros que tenemos a nivel corporal nos dan información fehaciente sobre la emoción que nos está abrumando. El tener conciencia de que estos registros que pasan por nuestro cuerpo están tomando primacía sobre nuestra conducta, nos hace generar una alerta para tener una respuesta diferente y tener un dominio diferente sobre esa situación. Entonces es muy importante hacer una lectura de esos registros fisiológicos que empezamos a tener, para realmente generar en nosotros una alerta y poder modificar la conducta. Bien, frente a la vuelta. Esperen que me saco de este lado, porque estoy en este lado. No, no puedo. Uy, bueno, no importa, vamos para atrás. Y ahora no me va para atrás. Oh. Ahí está, muy bien. Frente a la vuelta hay un montón, un torbellino de emociones. Podemos tener una alegría y entusiasmo frente a lo que representa la vuelta, ¿no? Volver a organizarnos, tareas hogareñas diferenciadas de tareas escolares, dinámicas familiares diferenciadas de lo que sucede en la vida escolar. Pero también esto contraponerse con una sensación de enojo frente a que nuevamente tengo que readaptarme a una forma de trabajo, siendo que esta, en la que estamos actualmente, que es la virtualidad, tanto nos ha costado, ¿no? Y ya hay que tomar un movimiento diferente. Otra cosa es esperanza, ¿no? De parecer que esto ya está tomando un giro distinto, y que bueno, esto tiene que ver con estar empezando a salir de la pandemia, o al menos en nuestra cabeza puede estar esa sensación, por más que los números no den eso, y también un miedo, porque ahora voy a estar más expuesta, voy a estar en otra posición frente a lo que es la enfermedad en sí. También sentimientos de confianza y seguridad en contraposición a la incertidumbre que puede generar las nuevas prácticas, pero también la posibilidad de decir, bueno, de la misma manera que pude sobrellevar esta virtualidad y pude poner en juego tantas herramientas, puedo llegar a tener una respuesta segura de lo que sea la demanda. Y también un sentimiento y una necesidad de implementar una flexibilidad adaptativa versus una rigidez y negación. La palabra flexibilidad hoy por hoy está demasiado usada con todo esto de la cuarentena, pero es realmente una habilidad del cerebro, que tiene que ver con esto de poder responder de una manera adecuada a situaciones que nos sobrevienen sin previo aviso. Esta posibilidad de que nuestro cerebro encuentre la forma de resolver la situación de una manera adaptativa y que tenga este cambio inminente, es realmente una gran habilidad que es importante desarrollarla desde nosotros y también educarla, en contraposición totalmente a lo que puede ser la rigidez o la negación, decir, no sé cómo voy a volver a esto, o directamente no quiero volver a la situación, no quiero volver al cambio. Bien, hasta el momento estuve poniendo el foco en mis emociones, que esas dependen de mí, no dependen de nadie más. Estuve mirándome al espejo para identificar cuáles eran las emociones que estaban, que desde mi punto de vista, las que mencioné anteriormente, las tenemos todas al mismo tiempo, según dónde pongamos el foco. En este momento hay que sacar el espejo y pasar a poner una ventana, ¿no? Y ver qué le está pasando al otro también. Porque cada uno de nosotros nos definimos de acuerdo a las situaciones que nos han impactado en nuestra vida. Entonces la manera de reaccionar a las situaciones distintas es muy diferente de una persona a la otra. Yo puedo tener en claro cuáles son las emociones que tiene esta situación en mí, pero no por eso pensar que las del otro van a ser las mismas. La realidad que nos sobreviene en este momento es de una escuela totalmente distinta. Por eso en un primer momento me impactó un poco la figura esta del círculo tachado, pero la verdad que es esto, ¿no? No tenemos una representación mental de lo que va a ser. Tenemos muchas ideas que nos van contando del distanciamiento social que vamos a tener, de barbijo sí, barbijo no, de la circulación, no circulación, pero es una representación mental que no tiene un registro concreto en lo que nosotros hemos vivido. Los chicos van a venir distintos, los padres van a venir distintos, la escuela ha cambiado su foco,
Cuando antes lo escolar y lo académico era lo que parecía más central a nuestra tarea, hoy por hoy hay que priorizar lo sanitario, la emocionalidad, entonces todo este foco se ha corrido. Los padres tienen un registro totalmente distinto del desempeño de sus hijos a nivel escolar, esto los va a hacer opinar distinto al respecto de nuestras prácticas y de lo que sus hijos requieren. Y los chicos también vamos a tener niños que han venido con un manejo de autonomía totalmente distinto al que nosotros teníamos y otros que lo han perdido. Lo cierto es que el cambio va a ser fuerte. Ahora, en las personas que sigan a mi relato, van a encontrar un montón de herramientas para las distintas áreas que compete a cada uno. Yo les dejo 2 elementos. Uno, la sonrisa. Siempre se encara una situación y se encara cualquier nuevo desafío con una sonrisa de manera muy distinta. Y no solo en cómo me condiciona a mí para impactar, para impactar en esa situación, sino cómo le impacta al que recibe mi sonrisa. Como lo mismo las rutinas de pensamiento positivo. Muchas veces rondamos en pensamientos que tienen que ver con miedos, con dudas, con incertidumbres. Poder dar cuenta que nuestro pensamiento está todo el tiempo con un halo negativo y poder modificarlo a un encuadre positivo, también va a ir dando a mis emociones una lectura distinta de lo que tengo que encarar. Las conductas se mueven por las emociones, pero los pensamientos pueden modificar esas emociones. Y ahí es donde nosotros podemos tener el control de la situación. De lo que se pretende no es, el objetivo es tener nosotros conocimiento de nuestras emociones para poder manejarlas respetando esas emociones y respetando las emociones de los demás. Para cerrar mi momento, les dejo a este personaje que me llegó hace poquito por WhatsApp, o sea que capaz a muchos de ustedes también les ha llegado, y mi intención de ponerlo en esta presentación no es para crear un pensamiento mágico o ser negadora de la realidad, sino para definirnos en qué lugar nos vamos a parar para sobrellevar esta situación de desafío nuevo que nos toca, como cualquier otra. Muy bien, gracias. Gracias, Cari. Vamos a pasar entonces a escuchar a Mariana. Mariana, tenés... Sí. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de zambullirnos un poco en esta idea de la vuelta a clase desde lo que tiene que ver con la gestión institucional, con el liderazgo directivo, con la gestión pedagógica, con la organización escolar. Empezando por plantearnos que esta sola idea de la vuelta a clase nos trae un montón de incertidumbres y nos trae un montón de preguntas. Nos obliga una vez más a replantearnos, por un lado, ¿qué es ser escuela? ¿Sí? ¿Qué significa ser escuela? ¿Cómo ser escuela desde ahora? ¿Qué es lo esencial y qué es lo irrenunciable del ser escuela? ¿Y qué es aquello accesorio de lo cual podemos prescindir o aquello que podemos dejar de lado por un tiempo? Sería importante, en primer término, que podamos tener en claro que no vamos a volver a la escuela anterior, a la que teníamos en el 2019. No es esa la escuela, o la que teníamos en los primeros días de marzo de este 2020. No es esa la escuela a la que vamos a retornar. También es importante que sepamos que no vamos a retornar a la escuela de la no presencialidad absoluta cuando retornemos. Pero también es importante que tomemos conciencia de que no vamos a entrar a una mezcla de ambas escuelas, sino que vamos a llegar a una escuela nueva, a una escuela distinta, a una escuela recreada.
Y desde lo organizacional, desde lo pedagógico, tenemos que gestionar esa nueva escuela con un nuevo estilo de gestión, con un nuevo estilo de liderazgo, pudiendo tomar, sí, sin dudas, aquellos aprendizajes y aquellas cuestiones que nos sirvieron en la escuela que teníamos hasta marzo, aquellas otras cuestiones que fueron buenas, que rescatamos, que aprendimos, aquellas cosas en las que pudimos crecer en la escuela que tuvimos desde marzo hasta el día de nuestro regreso, todavía aún incierto. Y para no tener expectativas y ayudar a los demás a no tener expectativas distintas de lo que va a ser la realidad, una primera cuestión de la cual tenemos que empezar a convencernos es de que la vuelta a clase no es una decisión tomada con fundamentación estrictamente pedagógica, entendiendo lo pedagógico como el desarrollo de saberes curriculares. ¿Qué quiero decir con esto? No volvemos a clase porque los logaritmos se entienden mejor en la presencialidad que en la no presencialidad, porque el análisis sintáctico se aprende más rápido o porque vamos a avanzar más rápidamente que en la no presencialidad en la adquisición de algunos saberes o de algunos contenidos. Tampoco volvemos a clase porque vamos a evaluar con más facilidad, porque entonces esto de la evaluación y la acreditación o la calificación van a volver a unificarse, no es esa la razón de la vuelta a clase. Tenemos que volver, necesitamos volver por un montón de otras razones, porque la escuela ordena nuestra vida, porque los chicos necesitan estar vinculándose unos con otros, aún con todas las restricciones que las normas sanitarias nos impongan, aún con los distanciamientos sociales, aún con las burbujas. Tenemos que volver porque el estar con otros, sin una pantalla que lo esté mediatizando, cambia significativamente nuestras vidas y constituye y construye aprendizajes también. Tenemos que volver porque los docentes necesitan estar en un contacto distinto con los chicos y nuestros chicos necesitan estar en un contacto distinto con nosotros, aunque sea de una manera diferente a la que veníamos acostumbrados. Si entendiéramos que la única finalidad de esta vuelta a clase, o que el sentido de esta vuelta a clase es ganar en aprendizajes tradicionales, casi que podríamos decir que las escuelas que han tenido conectividad o han tenido un buen sistema de enseñanza, estaban ganando con respecto a lo nuevo que vamos a tener. ¿Qué quiero decir con esto? En esto nuevo que vamos a tener días en los que los chicos vayan y días en los que no, vamos a tener grupos partidos, vamos a tener docentes con tareas bifurcadas, bueno, algunas cuestiones de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, todo eso complejo tiene sentido porque tiene sentido volver, pero no tiene sentido volver, como decía anteriormente, porque vamos a aprender mejor matemática. Tiene sentido volver porque la escuela tiene sentido para nuestros chicos y nuestras chicas. Por eso vamos a desarrollar brevemente algunos aspectos que estaría bueno que pudiéramos planificar, tener en cuenta antes de la vuelta a clase. Sabemos que esto de la vuelta a clase va a ser en fases, va a ser en etapas, que vamos a tener un tiempo de programar, de tomar decisiones, vamos a tener un tiempo de preparación y después vamos a tener una implementación progresiva. Yo diría en primer lugar, y aunque por ahí suene frío, pero es imprescindible que tengamos conocimiento y mirada crítica de la normativa. ¿Por qué digo esto? Porque a través de los medios, a través de distintas fuentes, vamos sabiendo algunas cosas que por ahí no tienen que ver con lo que en verdad va a ser o con lo que en verdad va a ocurrir al momento de la vuelta a clase. El conocimiento y la mirada crítica de la normativa definitiva que se termine emitiendo para ese momento nos va a permitir aprovechar aquellos espacios de autonomía, nos va a permitir el respeto por las realidades locales, nos va a permitir ser protagonistas de todo aquello en lo que en verdad podamos ser protagonistas. Es decir, vamos a poder crear esta escuela con las características que nuestra comunidad concreta necesita. Si no somos críticos en la lectura y en el conocimiento de la normativa, si preguntamos aquello que no tenemos por qué ir a preguntar, porque podemos decidir, no digo con esto de preguntar, no asesorarnos, digo, si preguntamos pidiendo que nos rijan, que nos normen, que nos reglamenten, más de aquello que nos tienen que reglamentar, difícilmente podamos construir una escuela que se parezca al menos un poquito
a la escuela que queremos construir. Por otro lado, tomar conciencia de que esta vuelta nos va a obligar a romper con los clásicos dispositivos duros de la escuela moderna. Y esto que suena como tan, digamos, tan trillado en cierto sentido, esta vez va a ser de verdad, ¿sí? Casi que no concebimos la escuela sin la simultaneidad, por ejemplo, y vamos a romper con la simultaneidad. Los chicos van a entrar en distintos horarios, van a estar en distintos lugares, se van a mover por distintas puertas, van a tener recreos en distintos momentos. Vamos a romper con esto de todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, que si bien desde las didácticas y desde la innovación empezamos como a modificar, esta vez vamos a ver realmente puesto de cabeza. Y tal vez entendamos esto como una expectativa y como algo bueno que nos puede pasar, más allá de lo complejo y de las dificultades que esto nos va a traer. Vamos también a generar un nuevo formato de alianza. Otra vez más, vamos a tener que reconstruir una alianza nueva y distinta con las familias. Teníamos una alianza del vínculo cercano, del vínculo cotidiano, del cara a cara, luego pasó a ser un vínculo mediado por la virtualidad, ¿sí? Teléfono, Zoom. Ahora vamos a tener que encontrar una nueva forma de vínculo con estos papás que seguramente no puedan ingresar a la escuela, pero que estén hiper expectantes con respecto a lo que va a pasar, con miedos, con, bueno, todas estas emociones de las que nos hablaba Karina al comienzo. Bueno, todo esto va a estar, y con estos papás vamos a tener que construir un nuevo formato de alianza. Los dispositivos vinculados al control seguramente van a estar puestos en otros lugares, ¿sí? Seguramente todas estas cuestiones que antes entendíamos como disciplina o como conducta, entre comillas, que eran objeto de los dispositivos de control, hoy se van a trasladar a los cuidados de, bueno, el uso de barbijo si es que hay que hacerlo, la distancia que es la que hay que guardar, el tema de que cada uno respete el estar en su asiento y no compartan asientos o no compartan útiles o juguetes que no debieran compartir y demás. Bueno, y así, todo esto vinculado a los dispositivos duros que para nosotros están tan encarnados y son tan parte de la escuela. Tal vez tengamos que entender que tradicionalmente decimos que lo instituyente en la escuela se abre camino muy lentamente por sobre lo instituido, ¿sí? Una de las características del sistema educativo es que lo instituido tiene mucho peso, mucha fuerza, y sin embargo esta vez lo instituyente nos va a arrasar, ¿sí? Lo instituyente se va a imponer de algún modo. Y también empezar a aprender a ver eso como algo positivo, como algo que implica aprendizaje. Tal vez una cuestión que pueda resultarnos útil tenga que ver con hacer listas, ¿sí? Con hacer un listado de cosas en las cuales pensar. Por ejemplo, hacer un listado de las cosas habituales que hacíamos en la escuela del año pasado. Hacer también un listado de las cosas que tuvimos que hacer, que repensar, que reorganizar, roles, funciones, tareas, asignaciones, modalidades, en la escuela de la no presencialidad. Y a partir de esos dos listados, poder hacer un nuevo tercer listado en el que empecemos a plantearnos todas las cosas en las que tenemos que empezar a pensar ahora, que van a ser muchas, sin lugar a dudas, que algunas las vamos a pensar como directivos, otras serán responsabilidad de los representantes legales, otras tendremos que aprender a trabajar con una mirada muy de equipo y muy sistémica, por ejemplo, con el personal de maestranza, de mantenimiento, con aquellos que van a ser soporte de muchas de las cosas que tenemos que hacer y muchas de las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Porque vamos a tener desde que medir aulas hasta evaluar si conviene más poner un banco en una forma o en otra, y de qué manera entran o no más chicos en el aula. Vamos a tomar decisiones que implican una mente flexible, una mente abierta, y una mente sobre todo sin miedo a lo nuevo. Por ejemplo, pensar en criterios para la conformación de grupos. Hay muchos posibles, ¿sí? Podemos hacerlos al azar, podemos hacerlos por orden alfabético. Esto ayudaría a lo mejor a pensar que por orden alfabético los que pertenecen a una misma familia y tienen un mismo apellido llevarían sus chicos en los mismos momentos. Podemos pensar en criterios de afinidad, ¿por qué no? En algunas instituciones que puedan darse el lujo de poder constituir los subgrupos de esta manera. Cuando hablo de subgrupos estoy hablando de que
seguramente ninguna de nuestras instituciones cuenta con los metros cuadrados y los espacios físicos que se requieren para sostener una sala, grado o curso completo, por tanto tendremos que subdividir a los estudiantes, a los alumnos, a los niños, a los adolescentes en distintas agrupaciones, ¿no? Tendremos que ser abiertos y creativos también en la conformación de horarios, ¿sí? Otra cuestión que tendremos que pensar es respetar los horarios, entender los horarios, rearmarlos, repensar, ser flexibles. Tenemos alguien que se nos ha sumado a la charla y nos saluda. Decía, cuando nosotros en esta escuela habitual a la que estamos acostumbrados entrábamos 7:30, entrábamos 7:30. Hoy vamos a tener niños, adolescentes que entren a las 7:30, otros que entren a las 8, otros que entren a las 8:30. Vamos a tener que pensar y definir si vamos a dar 3 horas de clase, vamos a dar 4. Habrá un marco, sin duda, que la normativa, los borradores que ya están circulando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el documento ya aprobado por el Consejo Federal de Educación dan un marco, encuadran, pero también darán cierto margen de decisión y para eso también tendremos que ser flexibles. ¿Qué vamos a dictar en esos horarios? ¿Qué es lo importante para hacer en esos horarios en los que nos estemos moviendo y cómo organizarnos? A lo mejor, por ejemplo, tendremos que repensar para evitar la circulación de docentes por distintos grupos, para evitar romper determinadas burbujas, en romper el sistema de áreas en la escuela primaria. ¿Sí? Los docentes de la educación primaria, si bien tienen tal vez mayor expertise en un área u otra, son generalistas, por tanto, tal vez sea conveniente sostener un mismo grupo de niños con un mismo docente, rompiendo con la lógica de tener la maestra de lengua y prácticas del lenguaje y ciencias sociales y la de matemática y ciencias naturales, sino que el mismo docente permanezca para todos. Pensar qué espacios curriculares vamos a priorizar para los tiempos de presencialidad y cuáles serán para los tiempos no presenciales, porque los mismos estudiantes van a tener tiempos presenciales y van a seguir teniendo tiempos no presenciales. Pensar en los formatos de las aulas, en la ubicación de los chicos y en todo aquello que favorezca todos estos aprendizajes para los cuales tiene sentido volver, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con el aprender juntos, con el estar juntos, con el compartir. Sabemos también que esta escuela a la que volvemos es lo que se llama la escuela de la bimodalidad, como les decía recién, va a haber instancias presenciales e instancias no presenciales, con formatos también dispares y diversos, ¿sí? Con formatos alternos, en donde los chicos irán un día sí y un día no, 3 días sí, 2 días no, o irán media mañana y no la otra mitad, es decir, dentro de los distintos esquemas para los cuales vayamos como empezando a flexibilizar y abrir nuestras mentes, habrá distintas posibilidades y alternativas. En algunos casos esta bimodalidad podrá ser sincrónica, en los casos en que tengamos los recursos. ¿Qué significa esto de la bimodalidad sincrónica? Significa que tengamos los recursos tecnológicos para estar transmitiendo a los que no están en el aula lo que está pasando con los que están en el aula. Esto ya sea en forma de transmisión directa, cuando tengamos pantalla y demás, o ya sea en forma de grabación de la clase y subida después de esa clase a algún entorno virtual. Si tenemos este recurso tecnológico, esto seguramente facilitaría mucho la tarea. Si no tenemos este recurso tecnológico, seguramente esta bimodalidad va a ser asincrónica, es decir, bueno, algunos en algunos momentos estarán viendo lo que pasa en el aula, y en otros momentos estarán haciendo otra cosa. Esto nos va a implicar también, una vez más, volver a priorizar, como decíamos en oportunidades de la creación de la escuela de la no presencialidad, volver a priorizar el sentido de lo práctico, de lo posible, de lo que nuestro personal puede sostener y de lo que nosotros podemos acompañar y supervisar. Nos pasa a veces en la gestión que tenemos ideas muy lindas, pero que terminan agotándonos, desgastándonos, y no podemos sostener en el tiempo. Y una característica que me olvidé de decir al comienzo de esta nueva escuela que nace es que no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cuánto tiempo vamos a sostenerla.
no sabemos cuánto tiempo vamos a estar viviendo en esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Ni siquiera sabemos si este año volveremos a algún otro tipo de cosa más parecida a lo anterior, o ni siquiera sabemos si en el 2021 seguiremos sosteniendo, por necesidad sanitaria, muchas de las cosas de esta nueva escuela que estaremos creando hacia fines de agosto o comienzos de septiembre. Después habrá, sin dudas, con el tiempo, dentro de mucho tiempo, habrá decisiones que tomemos de sostener cosas porque fueron buenas, porque fueron valiosas. Pero habrá algunas cuestiones que durante todo 2020 y tal vez durante parte de 2021 tengamos que sostener porque son parte de protocolos, de normativas, de reglamentos. Diseñar un esquema de trabajo que no implique una sobrecarga desmedida a la labor del docente, como fuimos pudiendo hacerlo con tranquilidad y con calma, y como fuimos aprendiendo. Y también en esto tener la libertad interior de darnos cuenta de que si nos equivocamos, tenemos todo el derecho a empezar y cambiar el rumbo. Y no solo el derecho, diría la obligación, ¿sí? Porque nos vamos a equivocar. Ojalá lo menos posible, pero estamos aprendiendo, estamos creando una escuela de nuevo. Desde lo puramente didáctico, estaría bueno que pudiéramos pensar en aquellas cosas que descubrimos como positivas y que potenciamos en todos aquellos brotes de innovación que se hicieron presentes en la no presencialidad y los sostengamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inclusión tecnológica, la evaluación entendida como proceso continuo e independiente o separable de la calificación, el tema de los nuevos tiempos y los nuevos espacios, la asincronía, el respeto por la heterogeneidad de docentes y de alumnos, de estudiantes. Por otro lado, pensar en que vamos a tener que hacer un trabajo serio de selección de saberes, como lo venimos haciendo, ¿sí? Una vez más, volver a elegir cuáles son aquellos contenidos nodales que son esenciales, cuáles son las estrategias didácticas más indicadas ahora para la bimodalidad, así como repensamos las estrategias didácticas más indicadas para la no presencialidad, ahora también tendremos que hacer una nueva revisión y no insistir en que esto que funcionó en la no presencialidad va a funcionar en la bimodalidad. Probar, abrirnos, explorar. Entender también que esta idea de ciclo lectivo terminado, a la que estamos también tan acostumbrados dentro de nuestro sistema educativo, va a tener que ir flexibilizándose una vez más. Va a haber saberes, va a haber habilidades, va a haber destrezas, va a haber cuestiones que tengamos que trabajar en un continuum con el 2021. Vamos a tener que ir pensando también, seguramente, en algunas definiciones vinculadas a la acreditación, que todavía a nivel normativo no están dadas, que de hecho, cuando se dieron en función de la valoración pedagógica, no de la acreditación, tuvimos posibilidad de protagonizar en mucho, es decir, tuvimos libertad para pensar y para crear y estar preparados para que tal vez en esta oportunidad, como ha sido, por ejemplo, en los institutos de formación docente o en los institutos de educación superior no universitarios, ha habido libertad y flexibilidad para acreditar, para pensar en formatos de evaluación y acreditación y promoción, de calificación, etcétera. Bueno, tal vez tengamos esta posibilidad y esta expectativa, irnos preparando para eso. Irnos preparando también para que si ocurriera esto de la prolongación del ciclo lectivo de los terminales, esto que se viene diciendo, a lo que no encontramos mucho sentido con el trabajo serio que estamos haciendo, de que los estudiantes de quinto año estarían terminando su ciclo lectivo recién en abril, ¿cómo los vamos a contener, a motivar y a acompañar para que no bajen los brazos ahora? Debemos comprender que otra vez estamos frente a un desafío. Una vez más somos protagonistas de ese desafío, y entonces es importante que podamos valorar, por un lado, todo lo que ganamos en aprendizajes, y todo lo que esto nos permite como posibilidad, sin con esto querer neciamente negar toda la complejidad y toda la complicación que esto nos trae, ¿sí?
no quiero dejar de lado todo lo que implica de doloroso y de negativo, lo que significa en inversiones, lo que significa en imposibilidades de contacto humano, imposibilidades de manejar el acercamiento o el distanciamiento de niños y adolescentes, la complejidad que va a implicar que va a haber docentes que no van a volver al aula porque sean personas afectadas por cuestiones de salud, por cuestiones de edad. O sea, no estoy negando todo esto, y todo esto es parte de lo que tenemos que incluir en nuestro listado. No todos van a volver, no todos los niños van a volver, algunos por problemas de salud, otros por temores familiares, y tendremos que también invitarlos a volver, generar en nuestras escuelas los ambientes de confianza y de garantía y de seguridad en torno a los cuidados sanitarios que las normativas nos exijan por un lado, pero también en torno a lo que significa de valioso para los niños, para los adolescentes, el estar en la escuela. No niego todas estas situaciones, pero sí digo, también pensemos lo que hemos capitalizado. También pensemos que en transformar una escuela se hubiera tardado seguramente décadas. También pensemos en lo que nuestros docentes y nosotros estamos y hemos aprendido. Y así donde nos pasó, como nos pasó en marzo, donde todo nos resultaba nuevo y desconocido y pudimos crear una nueva escuela, pensemos que vamos a ser capaces de hacerlo otra vez más, que vamos a poder otra vez recrear la escuela, porque vamos a poder aprender cómo hacerlo, porque queremos hacerlo, porque vamos a saber hacerlo y porque vamos a poder hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana. Le damos entonces paso al doctor Almonacid. Marcelo, ¿estás por ahí? A ver. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. Ahora, perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, esta es la tercera participación que hacemos, mi participación en estos encuentros, en estas jornadas. Y creo que la primera fue hace 2 o 3 meses más o menos. Claro, yo inicié esa webinar, inicié esa jornada diciéndole la única certeza que tenemos es la incertidumbre, ¿no? Es el único dato sobre el cual no tenemos ninguna duda y no nos genera, ninguna ansiedad de si estamos o no estamos en determinado lugar. No, estamos en una zona de incertidumbre por completo. Se van aclarando ciertas cosas, lentamente se van aclarando. Lentamente se va normando también y nos empiezan a dar un marco de actuación. En general, todos necesitamos un marco de actuación para poder manejarnos con libertad, o sea, saber cuáles son nuestros límites. Entonces, por eso todo el tiempo estamos reclamando, de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que pasa si? Bien como decía Mariana, bueno, Karina también, todas estas situaciones nuevas, bueno, son hipótesis que tenemos que construir, son hipótesis que tenemos que ir construyendo y empezar a encontrarles algún tipo de abordaje. Y esto lo trato de remitir estrictamente a lo que es mi especialidad. Todas las conductas tienen repercusión en el plano del derecho, ¿no? Entonces, claro, toda esa ansiedad que aparece en esta incertidumbre generalizada se transforma en preguntas. Bueno, ¿qué pasa si el docente no quiere volver y quiere quedarse en el sistema virtual y no retornar a la presencialidad? Por ejemplo, fue una de las preguntas que nos hicieron llegar. En fin, hay un montón de interrogantes que los vamos a ir resolviendo de a poco, día a día, paso a paso, pero sí con la previsión necesaria como para que no nos tome por sorpresa. El tema del protocolo. Bueno, ya tenemos un marco general, pero bueno, tenemos ya indicaciones de cómo van a ser las cosas, que bueno, Mariana también acá las fue enumerando. Después se va a tener que hacer bajadas más finitas
Porque, bueno, porque hay infinidad de situaciones que debemos contemplar en la vida escolar, tanto con relación a los chicos como con relación con el personal, como relación con las familias. A mí me parece interesante esto de trabajar preventivamente en un protocolo propio, más allá de la obligatoriedad de las normas que se dictaron hasta ahora y se dictarán en el futuro. Pero sería interesante tener esta capacidad anticipatoria de un montón de situaciones que se podrían evitar, o ya tener el abordaje con los profesionales correspondientes. Cuando hablo de profesionales correspondientes, puntualmente en materia de salud, por ejemplo. Y cuando hablamos de protocolos, de armar el propio protocolo, también lo que estoy diciendo es empezar a generar rutinas propias, empezar a convencerse que tenemos la necesidad y obligación de ajustarnos a una norma interna. Cuanto mayor sea el ajuste a esa normativa, más tranquilidad y seguridad vamos a tener en el proceder. A título de ejemplo, yo siempre insisto mucho en los protocolos, por ejemplo, cuando se hacen salidas educativas o recreativas, cuando el colegio sale o va al campo de deportes. ¿Qué rutina, qué protocolo tienen establecido en caso de accidente? Esto, yo lo planteo como algo básico que toda institución debe tener, pero a veces no se da como algo básico, y bueno, tenemos que insistir mucho, y tenemos que insistir con todos, con todo el equipo, con todos los equipos. Por eso les decía esto de lo interesante que es establecer una norma interna como para que todos la conozcan y la puedan cumplir. Un protocolo, por ejemplo, cuando los chicos van al campo de deportes, y se los digo esto, bueno, tuve 2 casos el año pasado similares, en los cuales se olvidaron a uno de los chicos en el micro, cuando volvían del campo de deportes. Ustedes podrán pensar, qué barbaridad, ¿cómo pudo haber pasado? Bueno, pero son cosas que pasan porque justamente no tenemos el ajuste propio a un protocolo. A veces tendemos a rutinizar ciertas actividades, y bueno, y la actividad nos termina pasando por encima. Terminamos confiando de que fulano es el que se va a encargar de tal cosa, lo doy por hecho, pero no lo reviso, no cumplo estrictamente con ese protocolo, ¿no? Entonces, el establecer un protocolo con respecto a este tema puntual tendría que ser tomado con la naturalidad con lo cual establecemos otros protocolos para todas las actividades que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Y también me gustaba la imagen, si bien puede llegar a sonar un poquito extraño, pero esto de amigarse con la incertidumbre, amigarse con la incertidumbre. Desde el punto de vista legal, jurídico, existe el derecho, hasta tiene rango constitucional, ¿no? El derecho a la seguridad jurídica. Muchas veces nos planteamos, bueno, ¿cómo puede ser que pase tal cosa si la norma dice esto, está normado de determinada manera? Bueno, acá tenemos que acostumbrarnos, o empezar a acostumbrarnos, o amigarnos, que esta seguridad jurídica va a tener sus desbalanceos, ¿no? Va a tener sus distintas miradas, va a haber interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, este amigarse va a significar también relajarse y afrontar esta nueva etapa de una manera distinta, y por lo menos también terminar el año plenos, enteros, ¿no? Y con absoluta salud mental, física y mental. Pero la incertidumbre es común a todos, o sea, no es para consuelo, pero lo vemos a nivel mundial. Todos fuimos construyendo día a día, paso a paso, las distintas realidades. Entonces, para cerrar, yo había pensado 3 ejes temáticos. Lo del protocolo, me parece muy importante hacer ese checklist, ¿no? Hacer ese checklist, el listado de cada una de las cosas
que tenemos que tener en cuenta y de qué manera podemos abordarla y cómo nos vamos a anticipar. El otro eje temático, bastante crítico, y yo creo que se va a incrementar mucho con esta nueva modalidad que se va a implementar de ahora en adelante, es todo lo relativo a las cuestiones de orden laboral. Se van a dar situaciones absolutamente nuevas e inéditas como se están dando ahora. Y es más, ahora estamos resolviendo situaciones, obviamente siempre tratando de tener todo el apoyo normativo, hacerlo con un apoyo legal, pero todo de alguna manera va a quedar a criterio de un tercero que puede llegar a interpretar las cosas de una manera distinta. Les doy un ejemplo. Esto pasó en los primeros meses con el personal que estaba contratado a prueba. Existe la prohibición de despido, está vigente la prohibición de despido, entonces en ese momento la consulta era ¿qué pasa con aquellos que cumplieron los 3 meses? Si estamos en condiciones o no de terminar la relación laboral. Bueno, en su momento yo la sugerencia que hacía es que ahora ya no, pues ya pasaron más de 3 meses, ¿no? Pero la sugerencia hecha en ese momento es que era una situación especial, no era un despido, tal cual lo preveía la norma. Y si yo tenía la obligación y la necesidad de mantener un cuerpo estable de personal y mantener fundamentalmente a la institución, bueno, tendría que establecer prioridades. Y en ese caso puntual se termina este periodo de prueba, por lo tanto se discontinúa la relación. No es que se despide, se discontinúa. Ese era el argumento que utilizamos para el periodo de prueba. Pero se van a dar un montón de otras situaciones. Otra situación que se va a dar y se está dando ahora es el reintegro de los titulares. Cuando tenemos reintegro de titulares, ¿qué pasa con los suplentes? Acá también hubo en DGEP, si bien no tendría facultades para normar internamente el derecho de las instituciones, el derecho laboral privado de los colegios no tendría esa facultad, en un principio se pronunció diciendo, bueno, si se reintegra el titular, el suplente cesa. El suplente cesa y por lo tanto se termina el vínculo laboral. Eso fue la primera consigna que se dio. Después hubo un cambio. Apareció, a lo mejor algunos de ustedes recibieron un mail de una agrupación inexistente, una agrupación extraña, pero nunca había escuchado ni visto nada de eso, como una suerte de grupo de supervisores, ¿no? Y en donde todos los supervisores aconsejaban el mantenimiento del suplente. Es decir, que teníamos dos vínculos laborales para un mismo cargo. O sea, teníamos el titular que se reintegraba y al suplente había que mantenerlo. Eso jamás salió a través de alguna disposición de la DGEP o algún pronunciamiento oficial de la directora general. Y aunque hubiera salido, tampoco es ahí donde yo les digo, donde no habría, donde el Estado no tendría facultad para decir de qué manera tenemos que proceder. Y más también sería incongruente. Yo no estoy despidiendo a alguien en forma caprichosa o arbitraria. No, en realidad estoy cumpliendo lo que la misma ley me dice, que cesada la eventualidad, el titular retoma su cargo y el suplente cesa. Ahí no hay despido. Y como les decía, si yo tengo que tener el criterio de administración y liderar la institución en este momento tan complejo, y bueno, no tengo los recursos para hacer frente a esta imposición. Más allá de que jurídicamente estoy avalado para tomar la decisión de discontinuar la relación con el suplente, pero también económicamente estamos haciendo todo tipo de malabares, estamos agudizando el ingenio al máximo para que alguien nos quiera imponer una situación que en realidad es contraria a derecho. Otro de los temas que creo también habían aparecido en las inquietudes y consultas es, bueno, cómo
podemos hacer para establecer limitaciones en la jornada laboral? La actividad docente tiene una particularidad, tiene muchas particularidades, pero a nivel laboral tiene una especificidad que se diferencia de cualquier otra actividad. Como por ejemplo, el cese o despido parcial de horas, ¿no? Nosotros, el régimen de disponibilidad, por ejemplo, también es un régimen absolutamente propio y específico de la actividad educativa. No lo tiene ninguna otra actividad. Pero, bueno, pero vayamos al cese parcial. Por ejemplo, consultas que nos han realizado sobre qué sucede si yo tengo que cortar la prehora, la poshora o la hora comedor, ¿no? Claro, porque evidentemente sin presencialidad son horas que no se trabajan, ni siquiera se pueden, ni siquiera se puede pensar en un trabajo remoto a distancia o home office. Definitivamente no están. Entonces ahí debemos hacer algún tipo de modificación. Ahí donde yo les marco la diferencia o esto de la especificidad de la actividad educativa. Yo podría hacer cesar, suspender esas horas sin que se afecte la relación laboral de fondo. Pero, sin duda que necesito la conformidad del docente. No es que yo lo puedo hacer unilateralmente. Necesito la conformidad del docente, pero sí lo puedo hacer y no se convertiría después en un acto nulo. Esto es lo importante. Podría establecer algún sistema de disponibilidad hasta el retorno de la presencialidad. Podría suspender directamente horas la pre, post y hora comedor, indemnizándolas, y después el año que viene veré cómo las retomo, cómo sigo. En fin, habría un montón de caminos posibles donde no se afectaría la relación laboral de fondo. ¿Bien? Esto sí estamos hablando de jornadas enteras y no de horas. Por ejemplo, la otra situación también a tener en cuenta son cambiamos el régimen, cambiamos el plan, hacemos reestructuración horaria y por la incompatibilidad horaria de algunos docentes no pueden cumplir con ese horario. Ahí también podemos hacer despedir en forma parcial y continuar el resto del vínculo laboral se mantiene inalterable. Pero podemos hacer esta separación sin que se afecte el vínculo. Insisto con que necesitamos la conformidad del docente. Porque ahí sí, si esto yo procedo de forma unilateral, sí puedo llegar a generar que el docente se sienta despedido por toda la relación laboral. Pero sería una forma de solucionar esta prohibición. Tenemos no solamente la prohibición de despido, sino la duplicación de la indemnización, ¿no? La duplicación de la indemnización creo que está venciendo los primeros días de diciembre, o sea, la tenemos todo el año. Esto también por una inquietud que nos hicieron llegar, bueno, ¿qué hacemos cuando tengamos que despedir o tengamos que prescindir de personal? Y esto va a haber que analizarlo de una manera muy fría, con absoluta tranquilidad, y de qué manera va a impactar esto en la organización y en el colegio, en la escuela que va a venir para el 21, ¿no? Se puede establecer algún tipo de limitación a través de renuncias. Esto sí está permitido. Es decir, en vez de nosotros recurrir a un despido, conversar, consensuar con el docente y llegar a renuncias parciales, no de jornadas. Estamos hablando de horas en las cuales se puede separar. Post, pre, en todo caso, horas que quedan en disponibilidad o horas cátedra. Esto lo podemos hacer y queda a resguardo la relación laboral principal. No sé cómo estoy
de tiempo. Bueno, el último tema también que preocupa es, bueno, ¿qué pasa con la matriculación? ¿No? ¿Cómo vamos a pasar a cobrar la cuota que veníamos cobrando? ¿Qué pasa con los padres que dejaron de pagar? Esto hay que tener, primero analizar la casuística, obviamente, tener como principio la flexibilidad. Esto surge, sí, de normas dictadas por el Estado, la flexibilidad, mantener un criterio de inclusión, pero bueno, pero también la institución se tiene que sostener. La institución necesita de esos recursos. Entonces, habría por eso que analizar cada caso en particular. Tenemos, por ejemplo, muchos que han dicho, bueno, y esto se dio en forma mayoritaria a nivel inicial, ¿no? En el cual dijeron, bueno, listo, no lo mando más y retomo el año que viene. El costo del servicio de enseñanza es anual. Es anual. El contrato que firmamos con las familias es anual. Por lo tanto, no existiría esta libertad de decir, bueno, yo pago hasta donde quiero o hasta donde puedo y después no asumo ninguna consecuencia. O lo que hemos tenido también, planteos, no quiero pagar la educación extraprogramática, yo solamente voy a pagar lo programático. Si bien fueron absolutamente minoritarios, por lo menos de las cosas que nos han llegado, pero no dejan de ser así algunos muy creativos, ¿no? Pero ante esa creatividad, bueno, hay que tener la respuesta puntual para cada una de las cosas, porque, a ver, si nosotros desde el Estado, desde lo normado, nos están diciendo, seamos flexibles, bueno, tengamos esa flexibilidad. Lo que no podemos hacer es hacer creer que los padres tienen el control de nuestro colegio. Esto, por ejemplo, de yo pago solamente la educación programática, no la extraprogramática, es como para decirle, bueno, te damos la llave y decidimos cómo seguimos, ¿no? Es decir, tenemos que tener esto, un criterio de conservación institucional a través de la percepción de la cuota, que es por ese motivo que seguimos adelante, pero bueno, pero también ser absolutamente flexibles, inclusivos y acompañar a todas las familias en sus dificultades económicas, bueno, que es absolutamente sabido por todos. Creo que me excedí, Dani. Un poco, pero no importa, muy interesante, Doc, de lo que está hablando, así que Bueno, muchísimas gracias. Perdón por excederme. El paso a Belén. Belén, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Gracias por hacerse este momento para estar con nosotros. Bueno, yo de todo este grupo de educadores soy la única que no soy educadora, así que intentaré hacerlo de la manera más respetuosa posible. Y la verdad que como estuve escuchando a mis colegas, lo que yo pensé hacer mientras estaban escuchando, los estaba escuchando, fue desconectar un minuto e irme al futuro. Creo que esto es una posibilidad de poder saber qué va a estar pasando en el futuro. Entonces recurrí a los medios, que son realmente hoy en día las usinas del conocimiento. Así que, si me permiten, les voy a contar cómo vamos a estar dentro de 2 o 3 meses. Fíjense lo que hice mientras ustedes estaban escuchando a Marcelo. Me metí en Crónica, yo tengo contactos ahí porque soy periodista, y ya el primer día arrancamos muy bien, así que quédense contentos, el primer día de clases, asistencia perfecta, Crónica está feliz, mamis y papis, todos con tapabocas, realmente una muy buena recepción del tema, así que venimos bien. El segundo día pregunté, me dijeron, no, ese día no hay clases, así que Crónica se ocupó de otro tema, estuvo con el marido de Pampita, no nos ocupamos de la educación, porque la educación vale cuando hay problemas, si no, la educación no aparece en los medios. El tercer día, bueno, ya las mamis empezaron a estar un poquito más insistentes, se quejan por el tema del tapabocas, les sale muy caro y empiezan a mostrar su problemática económica, el tapabocas sí, tapabocas no. Fíjense lo que pasa el día siguiente, ahí sí hay clases, porque hubo un cambio en el medio, dijeron que no, pero luego que sí. Y acá ya directamente empezamos a hacer las demandas, a ver estos colegios si se ponen las pilas, los asientos están a menos de 1 metro, dicen las madres, no obligan a mi hija a hacerse el hisopado, o sea, venía todo muy mal. Como venía todo tan mal, decidí volver al presente para traer acá un poco de información del futuro, y antes de irme saqué una foto del recreo, le dije, chicos, pónganse para una foto, y esta fue la foto que conseguí dentro de
3 meses, este era un poco el escenario, ¿sí? Entonces, nada, simplemente lo que intento hacer es aportar un poco de, digamos, no dramatismo, pero sí desdramatizar justamente esta situación en virtud de que estamos atravesando algo que, como todos mis colegas han dicho, es inédito, y por lo tanto vamos a intentar hoy, desde mi lugar de comunicadora, soy experta en comunicación institucional, ayudarlos a ver cómo podemos transitar la comunicación de toda esta situación digamos, de incertidumbre, para ver si esto lo podemos transformar en algo creativo. Lo primero de todo es, sepamos que estamos viviendo una situación en donde es absolutamente, lo dijeron con otras palabras, estamos viviendo una situación de volatilidad, una situación de incertidumbre, una situación de complejidad, ambigüedad e hiperconexión. Cada una de las características, no voy a hacer una repetición porque ya lo comentamos antes, pero en todas las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo, claramente lo que nos pasa es que carecemos de información, no estamos preparados para enfrentarla. Y esto en verdad no podemos achacarle la culpa a nadie, esto es algo que nos supera y por lo tanto es una realidad que no podemos cambiar, ¿sí? La volatilidad nos genera incertidumbre, la incertidumbre nos ha generado procesos mucho más complejos, y esta complejidad hace que todo sea ambiguo, no sabemos quién tiene la verdad. Y sumamos una palabra que es la hiperconexión, que es algo que caracteriza a este mundo, en donde además de todo tenemos es paradójico, ¿no? Esta demanda permanente de información en momentos en que tenemos menos información que nunca. Entonces, este escenario, la palabra VUCA es una sigla que viene de Estados Unidos, que se creó cuando fue la Guerra Fría, le sumamos la hiperconexión, la H de hiperconexión, porque es algo que nos atraviesa. Bueno, este escenario ya está, ya lo dijeron mis colegas o los colegas de educación, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ante esta realidad, los invito a intentar este desafío de, ante lo que yo no puedo cambiar, debo trabajar en cambiar uno mismo, ¿sí? Esta es la única mala noticia que tengo para compartirles hoy, porque todo lo demás va a ser realmente cosas que se pueden producir para generar este cambio que sea, digamos, en favor de lo que sea la evolución de la educación de la manera presencial o virtual, según vaya a ocurrir. ¿Y cómo podemos trabajar este escenario VUCA? ¿Cómo lo podríamos vivir? Bueno, tenemos, como dijimos antes, distintos estadios, ¿sí? Ante la volatilidad lo vamos a trabajar con una visión, es decir, tenemos que hablar de un liderazgo en donde haya un norte que empiece a definir de a poquito, pequeñas cosas que vos podés definir diciendo presupuestos a corto y mediano plazo para mejorar tus tecnologías de la información, las formas en que vas a encarar los procesos de infraestructura, pero tiene que haber una visión, tiene que haber alguien que defina un nuevo norte para esta situación diferente a la anterior. Si pensamos que podemos seguir gestionando la institución o las clases de la misma manera, no vamos a estar adaptándonos a este nuevo entorno. Lo mismo con la incertidumbre. Ante la incertidumbre, vamos a tener que, si cabe, tener mayor comprensión. ¿Qué les estoy pidiendo a ustedes? Que se la pasan comprendiendo a todos, escuchando a todos los papás que llamamos porque queremos esto o dejamos de querer lo otro, a los docentes que están angustiados y hartos de tanta demanda. Es decir, les pedimos, sí, mayor comprensión, porque va a ser necesario escuchar, a partir de todo lo que ya hemos escuchado, las nuevas necesidades en esta nueva realidad en donde vamos a ser presenciales, pero no tanto, y virtuales, pero no mucho, ¿sí? Ante un entorno complejo, de igual manera, vamos a necesitar claridad para justamente intentar ver de qué forma podemos aportar una luz que nos lleve a saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Ante la ambigüedad, la agilidad para proponer ideas que sean adaptables a la nueva normalidad. Y finalmente, ante la hiperconexión necesitamos tener este acceso a la transformación digital. La transformación digital es algo que llegó para quedarse y necesitamos también escuchar las demandas de quienes han sido involucrados en esto a la fuerza, ¿sí? Docentes que han debido capacitarse y perfeccionarse al estilo Bill Gates en 24 horas y pasar de no tener prácticamente dominio de un montón de plataformas, hoy por hoy, a, bueno, tener que ser auténticos elementos digitales o nativos digitales. Y en todo esto está la gestión de la comunicación, ¿sí? Y acá voy al eje central de mi charla, y por eso preferí apurarme para ir directamente a lo que creo que es el foco, ya que todo lo demás lo dijeron muy bien los colegas de la educación. Gestionar es comunicar. Si nosotros vamos a estar gestionando
la institución o cualquier proyecto educativo, tenemos que recordar que todo aquello que se gestiona y no se comunica no existe. Por lo tanto, al gestionar tenemos que tener en cuenta cómo, qué y por dónde vamos a comunicar. Lo primero es recordar, no puedo seguir sin recordar la cierta reticencia que hay en la educación de mantener un diálogo de doble entrada, tanto de ida como de vuelta, con los padres, ¿sí? Hay mucho de voluntarismo, hay reticencia, pero hoy la familia y el colegio están de alguna manera navegando juntas por esta incertidumbre, con familias sobreconectadas y saturadas de información muy confusa. Por otro lado, el personal docente, ¿cómo está? Agotado, se siente sobreexigido y con razón poco reconocido, ¿sí? Entonces tenemos toda esta preview, porque esto que le estoy diciendo era de antes de la pandemia, entonces un contenido, una audiencia y tiempos que son de alguna forma incorrectos o no han sido adecuados, que tenemos que mejorar para esta nueva instancia en donde vamos a intentar mejorar la comunicación, no solamente la normal, sino también la del COVID, que es justamente lo que más preocupación va a traer. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, garantizar esta comunicación lo más consistente y transparente posible. Digo lo más consistente, ¿sí? No digo lo mejor, lo que mejor podamos hacer. ¿Cuál es la solución? Para quien me pudo escuchar la vez anterior, siempre trabajamos en la misma rutina, fomentar una organización comunicante con una comunicación organizada. Ese debería ser nuestra columna vertebral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O qué vamos a comunicar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? Básicamente, acá tenemos 3 elementos fundamentales. Por un lado, los procesos. ¿Cuáles van a ser las tecnologías que se van a instrumentar para cumplir con los protocolos? ¿Sí? Y acá va a haber que involucrar otras disciplinas, porque no vamos a poder hacer el protocolo solos. Vamos a necesitar, dentro del área de mantenimiento, del área de ingeniería, cada colegio tendrá su nivel de infraestructura, pero va a requerir la interdisciplina, digamos, intervenir otras disciplinas que le permiten hacer algo interdisciplinario y que puedan presentar entonces los procesos adecuados para que se adapten de la mejor manera al protocolo. No voy a abrir juicios sobre los protocolos, el nacional, provincial o municipal, cada uno tendrá su grado de especificidad y de aplicabilidad. Pero hoy, como creo que lo dijeron anteriormente, lo mejor va a ser tener el propio protocolo también para justamente tener una palanca de base desde donde uno puede partir. Además de comunicar eso, tenemos que también saber con qué infraestructura contamos y cuáles son los recursos que el establecimiento va a poner a disposición de esos protocolos. Son elementos duros que tenemos que también manejarlos y tenerlos en cuenta al momento de comunicar, porque la gente va a querer escuchar esto. Y lo último y más importante es la comunicación, ¿sí? Comunicación para la toma de conciencia y cumplir los protocolos. Podemos tener la escuela más moderna, con el protocolo mejor instrumentado, la infraestructura más armada, pero si no lo comunicamos, va a estar el que no sabe, el que no puede y el que no quiere. Y ese va a ser el que nos va a claramente complicar la vida y bueno, nos va a hacer fracasar en la gestión. Ahí estoy admitiendo a alguien. Bien, ¿con quién nos vamos a comunicar? Yo hablo de reconocer las audiencias, ¿sí? Si buscamos en el diccionario, yo lo hice, la verdad que reconocer implica más que el acto de conocer, es algo así como, bueno, ver su identidad, conocerlo de nuevo en el buen sentido, ¿sí? Y hoy hay que reconocer a todas estas audiencias que han cambiado, en muchos casos 180 grados, ¿sí? Hay alumnos que van a llegar frustrados porque no pudieron vivir sus últimos años. Hay alumnos que van a llegar angustiados porque sintieron esa ausencia social que los dejó aislados. Otros van a llegar aburridos, otros van a llegar desganados. En fin, van a volver con un montón de características diferentes. Las familias claramente vamos a llegar con miedo, porque la verdad que uno tiene miedo hoy de salir por la sobredosis de información, y decimos, ¿a dónde estoy llevando a mi hijo? ¿Será seguro? ¿Le compro el cuádruple capa de barbijo y un chip para que no se acerque a nadie más de 2 metros? Es decir, hay una audiencia que está hipersensible. Del personal docente y no docente voy a ser muy prudente, porque sé que muchos de ustedes están acá, y yo ¿qué les voy a contar cómo se sienten? O sea, no tengo dudas de cómo se sienten, pero me reservo la opinión porque sé que ustedes están en carne viva y la verdad soy respetuosa. Entonces, esa audiencia también hay que reconocerla, ¿sí? Y por supuesto la comunidad que hoy está demandando, es decir, tenemos medios de comunicación que demandan una sobreexigencia que pareciera que somos Suecia o Noruega, y nuestras escuelas, perdonando la expresión, de muchísimos países muy
reconocidos de África, bueno, tienen un nivel de un continente que antes nos sentíamos diferente y ahora estamos cada vez más cerca. Entonces, ante esa nueva audiencia, tenemos que definir de alguna manera, ahí estamos, qué vamos a hacer para seguir, perdón, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer para intentar trabajar y persuadirlos en esta suerte de concientización sobre el tema del protocolo? Y acá permítanme introducir este aspecto de la pirámide de la resistencia que es clave. No es algo malo, es todo lo contrario, es el proceso natural cuando uno quiere instrumentar una política o un protocolo o cualquier situación que uno tiene que instrumentar dentro de una audiencia, ¿sí? Lo primero, hay una resistencia inicial del que no sabe. Entonces, ante ese, bueno, usando la sonrisa que nos decía más temprano, enseñar, comunicar, contar, ¿sí? A partir de esa resistencia inicial se va a ir afinando esta pirámide hacia el que no puede, ¿sí? Y que, bueno, claramente no entiende, le cuesta más. A ese hay que capacitarlo, tampoco hay que dejarlo, ni criticarlo, hay que capacitarlo, hay que dar un esfuerzo más. Y finalmente está el que no quiere, claramente sí, probablemente alguno diga, no, yo estoy más cómodo en mi gestión anterior, yo así no quiero cuidar el baño, no quiero este tipo de rutina, con el que habrá que gestionar, ¿sí? Esta pirámide hay que tenerla en cuenta y hay que entenderla y atenderla. No podemos creer que esto va a ser, digamos, que va a ser una cosa fluida, sino que por el contrario va a demandar un trabajo muy insistente de persuasión. Y finalmente, ¿cuáles son los canales que vamos a utilizar? Y esto creo que es lo más interesante en cuanto a las necesidades que tenemos de conocimiento, ¿sí? Tenemos recursos virtuales, redes sociales y medios presenciales. Para los recursos virtuales, claramente entendemos que toda la comunicación debe dispararse por la mayor cantidad de recursos que tengamos que sean eficientes. Lo primero, si tenemos una página web, anclar desde allí una página landing page que se llama, o página de aterrizaje, es decir, una página especial en donde esté contenido todo el protocolo. También se podría utilizar en un dispositivo de Drive de Google, donde la gente pueda acceder y ver la última normativa. Y además, obviamente, los canales de WhatsApp como lista, donde no hay lugar a la interacción, y desde el colegio se dispararía toda la información día por día con toda la normativa y la actualización que sea necesaria. Entonces tenemos 3 canales de llegada para concientizar sobre la importancia de las medidas, ¿sí? El email marketing obviamente es un canal importantísimo, pero sabemos que hay veces que las madres o padres pueden decir, no vi el mail, no lo recibí o me llegó al spam. Trabajar con esta mensajería o página web es lo más directo y lo que sí o sí más inclusivo que le llega a todos. Obviamente trabajar con Zooms de capacitación, para que la gente obviamente se informe, esto va a ser clave, y por supuesto trabajar con la auditoría, las trivias de comprensión, en todo esto son importantísimas. Las redes sociales forman un papel preponderante para llegar a las audiencias jóvenes, ¿sí? Tenemos Facebook o Instagram, son canales que se deben utilizar de manera inteligente. Por eso decimos que de entre los recursos y procedimientos que se tengan que considerar van a estar el uso de las tecnologías y se tendrá que disponer de personal que esté capacitado para comunicar esto a través de las redes sociales, con posteos en historias o en el propio muro. Luego tenemos los recursos presenciales. La creación de un comité de crisis. Imagino que ya existe, pero en este caso lo tenemos que reforzar. Un comité de crisis donde estén integrados los 3 directores, más obviamente algún asesor legal, médico, para evaluar cualquier situación anormal que se pueda dar en el colegio. Y van a ver aquí una palabra que yo hablo de vocería unificada por COVID. Es muy importante tener una vocería que esté unificada en virtud de que no hayan, por ejemplo, ni voceros oficiosos como podría ser el señor de la puerta, la señora de la cocina, el señor de la biblioteca o el del kiosco. La vocería COVID debe estar centralizada en 1 o 2 personas por turno para que sean ellos los receptores de todas, absolutamente todas las consultas y quienes también respondan, ¿sí? También podría haber en esa vocería COVID un número de WhatsApp en donde se reciban todos los contactos y se respondan por ahí. Siempre la intención es que sea digamos, una respuesta de 1 a 1, no llevarlo a un plano, digamos, virtual, en donde haya un debate sobre los temas, sino que la vocería COVID se maneja de manera unívoca. Y finalmente tenemos los
medios físicos, ¿sí? El control de ingreso, la señalética horizontal, la demarcación y la circulación, de la circulación interna, son todos medios físicos que se pueden considerar para, obviamente, llevar mayor claridad. Si vamos a tomar la temperatura al ingresar, si vamos a hacer presentar un control en el teléfono para, por ejemplo, una especie de declaración jurada donde decimos que esa mañana el hijo nuestro no tuvo fiebre, en fin, son todos aspectos que tenemos que considerar. Simplemente esta es la intención de hacer una muestra de cuáles son los canales disponibles que tenemos para utilizar. Como verán, son cosas nuevas, son cosas que nos exigen repensar nuestra manera de vincularnos con las audiencias. Y cierro simplemente recordando al amigo Darwin que nos dijo esto, ¿no? Las especies que van a sobrevivir no son ni las más fuertes ni las más ligeras, son realmente las que mejor se adaptan al cambio. Les agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, María Belén, por tu aporte. Los dejamos ahora entonces con Jimena. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Daniela? Lo único que me está pasando es que me dice que el anfitrión me inhabilita a compartir pantalla. Yo te habilito en un segundito, ya te habilito. Habilitame, soy uruguaya, pero habilitame. O habilitá solo a los argentinos que participan acá. Sabés que los queremos mucho, ahí te habilito. Ahí estás entonces, Jimé, ya tenés A ver ahora. ¿Me están viendo ahora? ¿Se ve ahora? Dice que vas a pantalla. A ver, aguarda un segundito, ahí dice que la conexión. Ahí vemos perfectamente. Yo la veo, ¿ustedes no la ven? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, en realidad voy a ser la gran uruguaya, escuchamos y vemos lo que le pasa a los argentinos y después nosotros resignificamos y damos nuestra propia opinión. Primero es un placer poder compartir con ustedes este espacio, y realmente sí, de alguna manera lo que traté de hacer es ver con las diferentes áreas y dimensiones que cada uno de estos expertos ha traído a colación en este webinar, van a aparecer sí o sí contemplados en los protocolos o en las agendas o en los diferentes listados, como decía Mariana, que vamos a tener que hacer. Es decir, vamos a tener que considerar aspectos que tienen que ver con lo emocional, aspectos que tienen que ver con lo legal, aspectos que tienen que ver con lo comunicacional, y por supuesto, deberíamos hacer todo el esfuerzo para que el mayor lugar lo tuvieran los aspectos que tienen que ver con lo pedagógico, ¿verdad? Pero el tránsito o el equilibrio entre todas estas dimensiones se hace muy difícil cuando el protagonismo está puesto en lo sanitario. El protagonismo está puesto en el no contagio. Y creo que esa es una de las funciones que tenemos nosotros, los actores educativos, en no perder el horizonte de que justamente lo significativo de volver a la escuela, lo nombraba también Mariana, no es contenidos X que se van a aprender, sino lo que tiene que ver con el estar junto con el otro para convertirnos en personas, ¿no? Para devenir en personas, porque nacemos solamente siendo seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué volver a la presencialidad, ¿no? Y esa pregunta nos la hacemos, y nos la hicimos nosotros en su momento, y se las van a traer a colación sus colegas, si son líderes, sus funcionarios, porque dicen, bueno, pero ¿por qué estamos volviendo? Porque aparece ahí en juego aquello que dijo al principio Karina, que tiene que ver con las emociones contrapuestas. Yo sí les puedo decir, Karina puso hipótesis de emociones que se podían dar, yo ahora sí les puedo decir cuáles se dieron principalmente en nuestro país, y era esto de la alegría por el regreso, pero un miedo y una incertidumbre que en muchos casos es paralizante. Entonces, en esos momentos es cuando nosotros, si ocupamos un lugar de liderazgo, o nosotros mismos, sabiendo que somos líderes en generar una buena educación, tenemos que recordar por qué volvemos a la presencialidad, por qué es importante hacerlo. Acá en Uruguay hay un comité científico de 50 expertos honorario, que son quienes van diseñando los aspectos que se consideran importantes de considerar, para que después el gobierno tome las medidas. Y uno de ellos, el doctor Henry Cohen, cuando estaba en discusión, estaba el miedo priorizando al contagio, dijo, los efectos positivos del cierre escolar son discutibles.
pero los negativos son indiscutibles. Es decir, yendo a clase, porque lo que está sucediendo por no estar en clase es bastante más grave. Las desigualdades son aún mayores en la escuela. ¿Me escuchás? La escuela como espacio y los docentes no son sustituibles. Sí. ¿Sabés qué? ¿Podrás Te escucho apretar perfecto. F5 o podrás apretar F5 así se amplía la pantalla y se ven mejor las diapositivas? Espérate. Ahí. Ahí va. Perfecto. Gracias. ¿Me escucharon igual lo que dije o no? Todo, se escuchó todo perfectamente bien. Perfecto. Bien. Decíamos que los efectos negativos son indiscutibles porque esas desigualdades que se dan en la escuela, lamentablemente, se dan aún más cuando permanecen en los hogares de origen, cuando nos damos cuenta que la escuela y el docente son insustituibles. Nos dimos cuenta que la educación no es sinónimo de delivery de contenidos, que es algo que por un momento y al principio confundimos bastante. También entendimos que los currículos sin un atravesamiento crítico de los docentes no devienen en aprendizajes significativos, son solamente contenidos que se memorizan. Entendimos que el niño promedio no existe, a pesar de que todas estas cosas las sabíamos en teoría antes, en este momento quedaron sumamente expuestas, ¿no? Y sobre todo tienen que volver porque sabemos que los hogares y las familias no están preparados para poder llevar adelante lo que es la educación formal, sistémica y organizada. Ahora, una vez que sabemos que tenemos que volver y tenemos todos estos argumentos y que tienen que hacer más fuerza que el miedo y la ansiedad y la incertidumbre, la pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo volvemos a la presencialidad? Y yo soy fan de escuchar lo que los niños ponen en palabras, y le robé a los niños andan diciendo esto. Cuando termine la cuarentena no sé cómo voy a hacer porque ya no me acuerdo cómo era la vida real. Y esto es así para cada uno de nosotros, y tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, obviamente, cuando tenemos que enfrentar algo, aparecen todas estas emociones que decía Karina, este torbellino de emociones que ella hablaba, pero por otro lado nos permiten reconstruir, recrear, resignificar una cantidad de cosas que antes dábamos por sentada y las seguíamos haciendo y que ahora nos dimos cuenta que carecían de total sentido. Entonces, no va a ser como antes, y también lo nombraron varios de los expositores, no vamos a volver a la misma escuela, vamos a volver a otra, por lo tanto está bueno olvidarnos de algunas cosas, pero esa nueva escuela tampoco va a parecer una escuela distinta, contextualizada y situada, de crear esta nueva realidad. Yo siempre hablo de que es un desafío adaptativo, porque es un desafío en el cual no vamos a encontrar respuestas que ya fueron comprobadas, que ya fueron utilizadas y que ya nos demostraron que estaba todo bien. Es un desafío en el que nosotros vamos a tener que adaptarnos de diferente manera a las diferentes situaciones, a pesar de que estamos transitando todos lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hay protocolos, que quizás es una de las razones por las que estoy convocada ya acá, a ver qué protocolos tenemos o qué posibilidades tenemos y cómo estos funcionaron o no en la vida real, pero lo que sí les puedo decir es que esos protocolos, y lo nombró también Marcelo cuando hablaba de que había que hacer bajadas más finitas, esas bajadas finitas de los protocolos tienen que ver con nosotros. Esos espacios entre los límites impuestos, pero que nos dan libertad, como lo dijo Marcelo, son espacios que nosotros podemos hacer la vista gorda y meternos en un problema mucho más grande, mucho más complejo, o podemos fijarnos en ellos y asumir la responsabilidad de generar estrategias que nos faciliten la situación. Acá yo les estoy planteando, para los que estuvieron en la vez anterior, es la misma diapositiva, unas hojas de ruta que elaboradas pensando específicamente en primera infancia, pero que en realidad las tomaron instituciones de todo tipo, que justamente lo que hacen es ayudar a lo que Mariana también ponía como énfasis a esto de pensar, de hacer un listado de lo que debo
anticipar de alguna manera. No va a ser todo y no podemos anticipar todo, pero hay algunas cosas que sabemos que si las tratamos de pensar, resolver y planificativamente, a la hora de estar en la escuela, vamos a tener un poquito menos de estrés y de tarea. Entonces estas hojas de ruta les pueden servir como inspiración, está la de Ciudad de Buenos Aires también, que tienen muchas cosas en común, para poder hacer esa checklist y ver, en esto pensé, en esto no pensé, pero no van a encontrar en ninguna de ellas la solución. Y si hubiera una única solución para todas las situaciones educativas, estaríamos parados en un paradigma pedagógico tradicional y obsoleto que no queremos tener, ¿verdad? Entonces tengo que entender que esto es justamente eso, una hoja de ruta, pero que soy yo, en estos límites y con las libertades que encuentre de manera perspicaz, con viveza, que voy a poder generar mis propios listados de cómo hacer esta escuela del día después, o qué tiene sentido, como decía Mariana, hacer en esta escuela del día después. Entonces lo que yo hice fue traer de estas hojas de ruta, según las diferentes áreas que ustedes escucharon, los diferentes expositores, cómo literalmente se plantean ahí, ¿verdad? Primero voy a tomar lo que decía Karina al principio, esto de la necesidad de reconocer nuestras propias emociones, de mirarme al espejo, pero también la de poder verme en los ojos del otro, ¿no? Entonces necesito reconocer primero mis emociones, pero darle acogida a las emociones del otro. Que eso es algo que a veces nos cuesta, porque por ahí yo no tengo miedo y ya, bueno, esto hay que hacerlo y estoy convencida, pero hay un otro que no, y es mi colega y mi par. Entonces tengo que generar espacios donde él pueda poner eso en palabras y yo también lo pueda poner, y realmente no agreguemos conflictos, roces y complicaciones a una situación de educación de emergencia que de por sí misma ya tiene mucho, ¿verdad? Reafirmar los lazos que fortalecen el trabajo en equipo y el compromiso con esta meta común, poder dejar de lado muchas de las cosas que antes de la crisis teníamos como metas para entender que ahora la meta es otra, que el proyecto institucional queda de alguna manera anestesiado porque hay otras prioridades, ¿no? Entonces ahora la meta es tener una reapertura exitosa desde lo pedagógico y desde lo sanitario. En las primeras etapas va a estar focalizado en lo sanitario, porque necesitas que eso se convierta en una rutina y porque no querés que te vuelvan a cerrar la escuela porque hubo algún caso de contagio. Entonces, tenemos que tener lazos fuertes entre este equipo, porque solamente como equipo vamos a poder tener esta meta común resignificada. Fortalecer el diálogo directo y dar acogida a las vivencias y a las ansiedades transitadas. Acá también la inteligencia de poder generar en los equipos multidisciplinarios, aquellas instituciones que lo tienen, reconvertir esos roles. Por ejemplo, el del psicólogo, puede colaborar también, si tenemos fonoaudiólogo, psicomotricista, que ellos puedan ser vehículos también para trabajar estas emociones, ¿no? Generar espacios virtuales para la escucha activa de las inquietudes de padres, apostando a diluir ansiedades que puedan estar afectando la seguridad que precisamos que tengan nuestros niños. ¿Por qué trabajar especialmente con los padres, con todo lo que tenemos que hacer? Porque trabajar con los padres es trabajar con niños disponibles para que el regreso a clases también empiece a ser algo enriquecedor para ellos. Si pensamos que se tocó, que nosotros ya tuvimos, estén alertas a no quedarse enroscados en una pedagogía sanitaria. Nosotros llevamos 3 semanas en todas las escuelas, pero ya más semanas de clases presenciales, y está costando correr la energía que tuvimos que poner en todo este andamiaje que considerara lo sanitario, para que vaya a lo pedagógico, que es la razón real por la que estamos exponiendo a todo el mundo a volver a las escuelas. Entonces se hace necesario revisar nuestras señas de identidad, saber de qué manera entonces vamos a instrumentar estas cuestiones pedagógicas, pero no perder la razón que es tener niños para que aprendan. Ahora vamos a ver para que aprendan qué.
Por supuesto que el liderazgo, que también lo nombró Mariana, se convierte, si siempre fue importante, ahora se convierte en un arma indispensable, porque tiene que de alguna manera atender una diversidad de situaciones que pueden estar teniendo que ver desde lo financiero hasta lo emocional. O sea que realmente tener un liderazgo equilibrado, pero a la vez dinámico y de mucho contacto con que construir otra cultura docente. También lo nombraron, no me acuerdo quién en algún momento habló del error, es decir, el error tiene que pasar a ser la oportunidad de aprendizaje, que siempre lo dijimos en los discursos, pero realmente la escuela se para en sancionar el error, en poner una nota mala si aparece un error, y acá el error va a aparecer, porque estoy en este desafío adaptativo, donde no tengo nada probado, donde estoy haciendo ensayo y error justamente para poder llegar a lo mejor que se pueda en este contexto con estas características. Y por supuesto, la decisión pedagógica situada más importante es los contenidos curriculares. Dejar de lado esa ansiedad curricular que tenemos los docentes a lo largo de todo el año, para ponderar primero el bienestar socioemocional de nuestros niños, relevarlo, entenderlo, y recién teniendo ese insumo, poder definir cuáles van a ser los contenidos que son significativos en el tiempo que me quede de escuela presencial, y para este contexto en el que estamos. Si no hay un niño emocionalmente disponible y en bienestar, en esa escuela no hay aprendizaje que se vaya a dar. Y aunque se dé, no es el aprendizaje adecuado. Si estamos logrando que un niño aprenda en la mitad de este caos algo que no le resulta significativo, estamos fallando en nuestra postura pedagógica y didáctica. En referencia a la comunicación, que Belén nos pudo contar de qué manera instrumentarla en referencia a la importancia que tiene, ella habló de que gestionar es comunicación. Y yo le redoblo la apuesta a Belén y le digo, educar es comunicación. No hay educación sin comunicación. Tenemos que repensar el concepto de comunicación y ver cómo realmente, si bien son dos cuestiones distintas, si nosotros fuéramos un poquitito más abiertos en pensar qué implicancias tiene la educación, no lo podríamos separar de la comunicación. O sea que es un factor clave. Y en este caso, sobre todo, el factor clave es la comunicación anticipada. Todo aquello que nosotros podamos definir en esos protocolos que decía Marcelo, ¿no? De poder protocolarizar lo más posible las diferentes acciones para que nos den, por un lado, seguridad, es bien importante que pueda estar anticipado, porque eso baja la ansiedad, que tiene que ver con lo que hablaba Karina al principio, mis emociones se ordenan un poco más y entonces las puedo dominar más, y sobre todo me puedo activar mejor, más consistentemente a lo que se precisa o lo que se demanda de mí. Por lo tanto, en estas fases de regreso a clases, que ustedes van a ver que hay dos, con los niños, en esa fase previa, en todo esto que dijeron mis colegas acerca de la importancia de organizar, de anticipar y de pensar, todo eso tiene que estar informado, y es como lo nombró Belén en varias oportunidades, porque no sirve de nada que yo tenga una logística, una organización bárbara, si el otro no se entere y llega y no sabe para dónde tiene que ir. Y un aspecto que me parece importante señalar, de los tantos que son importantes en la comunicación, es la comunicación con los funcionarios en referencia a las variaciones que va a tener su rol. Porque esta situación implica que cada uno de nosotros, así como lo hicimos en nuestros hogares, y cambiamos los roles y nos pusimos a hacer cosas que no teníamos que hacer antes o que no queríamos hacer antes y zafábamos de alguna manera, también el éxito en la instrumentación de los primeros días, y quién sabe hasta cuándo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con este foco en esta pedagogía sanitaria, el éxito va a tener que ver con que yo flexibilice mis funciones, mis roles, mis acciones. Yo ya tampoco soy el mismo docente que se fue el último día de clases. Yo soy un docente diferente y que debe estar parado de manera diferente porque la situación así lo merita.
yo justo grabando ahora un micro, hablaba de que el GPS docente debería estar en modo recalculando. Y no midiendo lo que era antes y lo que quiero y lo que no deseo. Quizás lo que tengo que hacer es, de lo que era antes, ¿qué me sirve para hoy? Y más allá de lo que deseo, lo que la situación demanda de mí. Porque los docentes, aunque muchas veces no lo hacemos en el aula, debemos actuar así. Yo no puedo entrar al aula a enseñar lo que tengo ganas, porque mi capacidad de enseñar va a ser exitosa en referencia a lo que el niño es capaz de aprender. Y eso mismo pasa en esta situación. Mi desempeño docente va a ser exitoso en referencia a lo que se demande del contexto y de la situación y del centro educativo en este momento de mí. Esto no quiere decir que nos barren y nos avasallen en lo que es nuestro rol, pero sí que podamos flexibilizar una cantidad de aspectos que vamos a terminar haciendo, aunque no lo querramos. Por último, lo que tiene que ver más con lo formal, que Marcelo estuvo hablándonos de muchas de estas características, estoy de acuerdo que hay que tener un conocimiento profundo y debemos manejarlo fluidamente, porque si no manejamos fluidamente esos límites que se nos ponen, difícilmente vayamos a comunicar ordenadamente, asertivamente y con contundencia lo que vamos a precisar del otro, de los docentes o de las familias. Una cuestión importante que no nombramos es, como nosotros mismos, los líderes, estamos en una situación de incertidumbre y no tenemos claras muchas cosas, nuestro mensaje tampoco es todo o no comunica toda la seguridad que deberíamos. Entonces, si bien no podemos inventar lo que no sabemos, y si bien debemos ser honestos con lo que no sabemos y anticiparlo, bueno, en este aspecto aún no hemos tenido una bajada de línea clara, no hemos tenido tiempo de generar nuestros propios documentos, o sea, ser honesto, pero por otro lado, cuanto más yo pueda analizar, repensar, revisar, mi mensaje no solamente va a tener que ser dado, sino que va a llegar con mayor certeza y eso va a bajar también el nivel de ansiedad. Acá se ve la diferencia entre instituciones que hicieron un buen uso de la comunicación y con un buen liderazgo con las que no. Y esto es bien importante, y lo vimos acá con mucho énfasis, la creación de una red de trabajo con contactos variados. Las escuelas en general, y sobre todo las privadas, trabajamos para adentro. Somos pocas las que funcionamos en red con otras escuelas. Eso se acabó. La única forma de que yo, en este desafío situado, tenga mayor conocimiento, mayor cantidad de insumos, mayor cantidad de experiencias, para repensar las posibilidades de mi propia institución, se va a basar en los lazos que yo genere abiertamente, que yo enriquezca con lo que tenga para dar y con lo que me enriquezca porque me dan para mí. O sea que si ustedes bajan esos protocolos que les acabo de mostrar, van a ver que todos estos aspectos que ellos fueron trayendo a colación están contemplados y van a estar contemplados en los protocolos que a ustedes los van a regir formalmente. Y cuanto más podamos bajar estas necesidades, acciones concretas y transmitírselas al otro, más vamos a estar facilitando este regreso a las clases. La escuela del día después, por lo tanto, no se va a sostener en estos protocolos, no se va a sostener nada que no sea algo que nosotros generemos, que generemos como comunidad educativa y que generemos en lo personal, en el rol que nos toque. Esa nueva normalidad se va a convertir en algo más o menos normal o más o menos extraño, dependiendo del compromiso que nosotros asumamos en ser parte de esta nueva construcción. Para nada, lo que quiere es esos rasgos institucionales con la situación contextual. Y que priorizo de estos rasgos institucionales en este momento y que probablemente van a ir cambiando mucho más rápidamente que antes teníamos. O sea que es otra oportunidad que tenemos. Y Ken Robinson dice que la escuela es una comunidad de personas que aprende. Así que no les quepa ninguna duda
que a la escuela volvemos todos. Muchísimas gracias, Jimena, clarísimo. Ya dando un cierre y agradeciendo muchísimo la presencia de todos hasta el final, yo les puse ahí un link para que pudieran luego descargarse, lo fui poniendo durante todas las charlas. Vamos a recordarles que lo ponemos, después las charlas las subimos a nuestro canal de YouTube, @robconsultora, y en esta ocasión, más allá de con Karina, agradecerles muchísimo la confianza y el estar participando de manera constante con estos webinars, y contarles que al regreso de las vacaciones volvemos. Los dejamos para el cierre con Marcelo, para hacer él va a estar a cargo del cierre del webinar de hoy. Marce, todo tuyo. Muy bien, habilito micrófono, ahí se me escucha bien. Vi a través, bueno, brevemente a través del chat que hay un montón quedaron pendientes un montón de inquietudes. Bueno, entiendo que Daniela y Karina verán la forma de cómo viabilizar la satisfacción de todas esas preguntas. Esta reflexión final no tiene que ver con mi experticia, sino tiene que ver, es desde el corazón. Es una reflexión desde el corazón, a pesar de que hay una corriente de pensamiento y doctrinario que dice que los abogados no tienen corazón, pero esta reflexión va a ser desde ese lugar. Y les comparto dos cuestiones autorreferenciales y un pequeño video que a mí me pareció sensacional. Las experiencias autorreferenciales tienen que ver con dos personas que influyeron mucho en mi vida. Primero les hablo de Julio César Lavaqué. Julio César Lavaqué, pedagogo, psicólogo, orientador, líder, realmente un profesional y una persona excelente, que yo lo tuve como directivo en el colegio secundario, ¿no? Y él siempre nos decía, una persona nos hizo reflexionar mucho de muchas cosas. Él nos decía, chicos, la vida es difícil, pero es hermosa. Nos repetía todo el tiempo, la vida es difícil, pero es hermosa. Claro, bueno, a nosotros, tal vez en ese momento, con las pulsiones y ebulliciones de la secundaria, no sé si le dimos la trascendencia que después le fuimos dando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y por qué lo traigo hoy? Justamente porque estamos pasando por un momento dificilísimo, dificilísimo. Pero la otra cara de esa dificultad es que la vida es hermosa. Y no se trata de un pensamiento mágico, como decía Karina al principio, ni tampoco vender estamos todos bien y vamos para adelante, no, sino se trata de decir de esta otra cara de la moneda, la vida difícil, pero es hermosa, nosotros somos los líderes. También, como decían las chicas, Mariana, Karina, Jimena, somos los líderes para llevar adelante justamente esa parte de la vida, ¿no? Eso significa ser líderes, eso significa que de esto vamos a sacar un aprendizaje, esto significa que vamos a ser necesariamente mejores en un montón de aspectos. La otra experiencia autorreferencial, que también me hizo pensar, más allá de pensar siempre en él, porque fue alguien que significó mucho en mi vida, estoy hablando de Raúl Gorlengui, que es el creador de este espacio que maravillosamente siguen las chicas adelante. Él siempre me decía, yo necesito un proyecto todos los años para vivir. Y no es que, si ustedes lo conocieron, bueno, un ser maravilloso, motivador, o sea, no es que no tuviera causa, pero él decía, desde lo laboral necesito proyectos nuevos todos los años. Y bueno, justamente de esto se trata. Cuando estamos hablando de qué escuela va a venir en el segundo cuatrimestre, qué escuela va a venir a partir del 21, significa trabajar en nuevos proyectos todo el tiempo. Y no solamente en espacios de tiempo tan largos, sino podemos pensar en proyectos todo el tiempo. Lo peor que nos puede pasar como instituciones es justamente eso, carecer de proyectos compartidos, proyectos consensuados, proyectos motivadores y proyectos liderados. Básicamente es eso. Tenemos que insistir y trabajar mucho en la capacitación de los líderes que van a seguir llevando adelante esta situación de la mejor manera posible y algo que siempre digo es, el colegio es una de las pocas instituciones que sigue siendo reserva de valor.
Entonces, para continuar con esa modalidad de reserva de valor, necesitamos líderes muy convencidos. Les agradezco que hayan escuchado estas dos experiencias autorreferenciales, pero me parecían que eran interesantes para este cierre, que es un cierre y recomienzo. No es que estamos cerrando una etapa, sino que me parece que estamos empezando una nueva. Ahora, un pequeño videíto y un cierre final. Les comparto pantalla. Bien, ¿se me escucha? Ok, me pareció maravillosa la película, la conocí, me la hizo ver mi hija. Se llama Extraordinario o Wonder, y lo que realmente me impactó y me gustó es la reflexión final, ¿no? Y esto voy a hacer un poquito el resumen también de todo lo que dijimos, todos los que pusimos hoy. Este esfuerzo, este gran cambio que hicieron todos los docentes, por eso este mensaje fundamentalmente está dirigido hacia todos los que nos están siguiendo en este momento y todos los docentes que están acompañando este proceso tan difícil, ¿no? Esto de haberse reconvertido en muy poco tiempo, de haber pasado de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Es maravilloso lo que se logró. Esto de trabajar sin límites horarios. Yo, por ejemplo, he hecho Zooms los días sábados. Esto de encontrar, resignificar el modo de vincularse con los padres y con los chicos, cómo pasar de un abrazo, ¿no?, a una comunicación virtual. Todo eso lo lograron los docentes, todo eso lo lograron los directivos, y también cómo pudieron adaptar su vida doméstica, ¿no? Es decir, seguir siendo esposas, madres, hijas, hermanas, junto con el trabajo escolar. Por eso la frase final, que lamentablemente no se vio muy bien, ¿no?, pero yo se la repito, es todos en algún momento necesitamos una ovación de pie. Y bueno, este es el mensaje nuestro. Todos ustedes hoy merecen una ovación de pie.